Además de esto, en el año 2010, como la idea, el acuerdo con el fondo contempla de que ingresos menos gastos antes de pagar la deuda tiene que dar cero. O sea, estamos hablando de ahí de un equilibrio primario que es insuficiente porque habría que llegar a un 2% del PIB para asegurar que vuelvan a bajar los ratios de deuda. Entonces, al tener un cero a nivel de superávit primario, significa entonces de que para poder honrar el pago de la deuda, porque recuerde que el lado oscuro del fondo es que quiere asegurarse de que se pueda pagar la deuda, se estima que el año que viene, para poder cubrir el pago de la deuda, tanto capital como intereses, habrá que buscar 2.600 millones de dólares. Es ahí donde la gente empieza a confundir, porque entonces hay 1.700 que entra, hay 2.600, y ya yo he visto suma, que a mí realmente me dieron vértigo, de algunos analistas que hablan de que la deuda va a llegar hasta 20.000 millones de dólares. Yo tengo una calculadora bien grande, si la pueden ver, a mí no me llega hasta ahí. O sea, se ha hablado hasta de 22.000 millones. Yo creo sinceramente que es un poquito disparatoso estar hablando de cifras tan grandes cuando a septiembre de este año, y aquí tenemos el informe que acaba de entregar la Secretaría de Hacienda al Congreso Nacional, la deuda total del sector público, tanto externa como interna, llegaba a 11.400 millones de dólares. Si usted agrega los 2.600 millones de dólares y le resta el reembolso de la deuda, porque parte de esos 2.600 es para pagar básicamente intereses y amortización. Entonces, el servicio de la deuda el año que viene va a superar los 100.000 millones de pesos. Probablemente del lado del reembolso de la deuda vamos a estar hablando de 1.500, 1.600 millones de dólares. O sea, haciendo la diferencia, ahí ustedes están diciendo que el incremento de la deuda no pudiera superar los 1.000 millones de dólares. Ahora, que usted tenga otra forma de sacar las cuentas, probablemente, pero la aritmética que tenemos, que usamos en cuanto a lo que es la cifra de la deuda, es que usted no puede estar sumando toda la deuda sin restar las amortizaciones. Pues es parte del problema. Por eso muchas veces hablábamos de deuda eterna, porque precisamente uno pide nuevos préstamos para poder atender las necesidades de inversiones, pero también las necesidades de cumplir con el servicio de la deuda. Y eso va a ser un punto muy importante el año que viene, que hasta el año 2011 el acuerdo con el fondo contempla un incremento gradual del nivel de deuda como porcentaje del PIB a casi llegando a un 40% del PIB. Entonces, yo creo que hay que manejar esas cifras con mucha cautela y ojalá pues lo que sería la publicación la próxima semana del proyecto de ley de presupuesto y gastos e ingresos, pues nos confirme un poquito cuál es esta matemática, porque cuando hay confusión es una mala señal y lo que menos necesita la economía ahora es mala señal, porque si no tengo señales claras, yo prefiero no tomar una decisión de miedo de tomar una decisión equivocada. Sí, es interesante lo que se está planteando, la discusión pública acerca del uso de los recursos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y del BID, la cantidad de recursos que el gobierno se supone que va a recibir. Porque estamos hablando de los recursos del fondo, pero ahí están también los recursos del Banco Mundial, claro, y los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Como tú dices, hay que pagar la deuda y la amortización que se haga de la deuda tiene que restarse a lo que son los nuevos desembolsos o el volumen de la deuda, para tú tener lo que es el incremento neto de la deuda, que es lo que claro, realmente debe estar en los libros y debe ser la preocupación de la República Dominicana. En el propio acuerdo con el fondo se establece que la deuda con respecto al PIB va a incrementar y que luego debe irse ajustando a la baja. En los años 2003-2004 la deuda llegó a ser un 60% del PIB,
como lo dice el alcalde del acuerdo con el fondo, y luego se redujo casi a la mitad. Y ahora, obviamente, por el efecto de la crisis que se está viviendo y toda la necesidad de recursos externos para dinamizar la economía y mantener la expansión y la productividad de la economía dominicana, se va a volver a aumentar esa relación deuda-PIB, pero luego debe haber un proceso de ajuste que debe ir en consonancia con lo que es el gasto público. Tú decías que el acuerdo con el fondo establece que el gobierno se compromete a tener un ajuste fiscal que será de 0.8, un déficit de 0.8% del PIB en este año. En el año que viene 0.0% del PIB y un superávit de un 2%. En el 2012, sí. Entonces, esto significa que hay que considerar el esfuerzo que hay que hacer en términos de ingresos y de gasto y los ajustes que deberá hacer el gobierno y contemplar lo que va a ser la expansión de la economía para poder lograr esas metas, porque no es solamente en términos de ingresos y gastos verlo como una cifra estancada, sino que esto va a depender mucho de la dinámica de la economía. De hecho, es la gran apuesta. En la medida en la cual habrá un fuerte crecimiento económico, más fácil va a ser realizar este ajuste fiscal, y porque yo creo que los ingresos vendrán por este crecimiento orgánico. Porque recuérdate que en el 2008 hubo una expansión bastante grande, un crecimiento bastante en el primer semestre, como resultado del gasto electoral, que luego se ajustó a la baja cuando pasaron las elecciones, entonces hubo que contraer el gasto. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bien amigos, estamos en la última parte de nuestro programa del día de hoy. Enrique Ebrard y quien les habla, Luis Núñez, estamos comentando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos tratando de analizar todas las versiones que se están manejando públicamente con respecto a este interesante acuerdo. Estamos incluso diciendo que hacen falta informaciones en términos de números para uno poder evaluar mejor lo que significan algunas frases que se mencionan en el acuerdo con el Fondo Monetario, como por ejemplo la flexibilidad de la tasa de cambio. Eso es un tema bien interesante porque habría que ver la dimensión de lo que quieren decir tanto el fondo como las autoridades en esto de la flexibilidad de la tasa de cambio, hasta qué punto estamos hablando de un incremento de la tasa de cambio o si hablamos de estabilidad de precios, entonces tenemos que concluir en que la tasa de cambio no puede estar de manera pronunciada moviéndose, porque eso genera mucha inestabilidad y entonces se supone que con todas las reservas que se van a incrementar por parte de las autoridades monetarias con la recepción de estos recursos y la política monetaria que habrá que poner en marcha para evitar la inestabilidad de precios en la economía dominicana, esto indica que en la medida en que los recursos sean recibidos por el Banco Central como se ha previsto y luego sean ejecutadas las obras que va a hacer el gobierno con cargo a esos recursos, el Banco Central tendrá que ir desembolsando al gobierno la contrapartida en moneda nacional para cubrir esos gastos de inversión. Esto va a generar algún impacto monetario en la economía, porque en la medida en que tú tires a la calle el equivalente de 300 millones de dólares y algunos otros que provengan de otros organismos internacionales, tú tienes que multiplicar eso por la tasa de cambio para saber la cuantía de los recursos que la economía va a recibir como impacto monetario. Entonces, ¿qué van a tener que hacer las autoridades monetarias? Obviamente van a tener que utilizar el mecanismo de venta de reservas en la economía para mantener estabilizado el tipo de cambio, o sea que lo que vayan aportando al gobierno por un lado, en términos de desembolso para las obras, van a tener entonces que irlos recogiendo utilizando la política monetaria, en especial lo que es las ventas de reservas, porque la emisión de nuevos certificados, considerando lo que es la ley de capitalización del Banco Central y las metas que se han propuesto ahí, no parece que sea una meta o un objetivo que vayan a utilizar, una medida que vayan a utilizar mucho las autoridades, sino que lo que van a hacer es
y neutralizando el impacto monetario a través de la venta de reservas.